Ahí cambia de diapositiva. Listo. Bueno, buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar de monitoría del paciente de alto riesgo. Mi nombre es Daniela Rivera y soy residente de tercer año del programa de La Sabana. Y pues bueno, vamos a comenzar. Entonces, es importante recordar que el monitoreo hemodinámico avanzado es crucial para el manejo perioperatorio eficaz en los pacientes de alto riesgo. Y esto es debido a que gracias a ese monitoreo continuo y personalizado vamos a lograr mantener un equilibrio de la entrega y del consumo de oxígeno y de esta manera pues vamos a reducir las complicaciones quirúrgicas y mejorar los desenlaces clínicos de nuestros pacientes. Como podemos ver en la imagen, digamos que de acuerdo al riesgo perioperatorio que tenga cada uno de nuestros pacientes, van a haber ciertos parámetros que vamos a poder medir que me van a garantizar pues una monitoría más completa y pues más segura para el paciente. Entonces, ¿qué es lo que debería tener un método de monitoría ideal? En teoría, pues lo que se describe es un método que nos garantice una medición pues, de los parámetros requeridos, que asegure unos resultados que sean precisos y reproducibles, que me permitan obtener información que sea interpretable, que tenga la habilidad, pues la disponibilidad, perdón, en la práctica clínica, que sea independiente de las habilidades como tal del operador y que me permita pues tener un tiempo de respuesta que sea rápido, no aumente el riesgo de complicaciones, sea rentable y me provea información pues que se correlacione con el tratamiento que le estoy otorgando al paciente. Entonces, para realizar la monitoría hemodinámica tenemos unos objetivos principales y es por una parte identificar el problema, me va a permitir pues garantizar la seguridad del paciente, mantener las presiones de perfusión, la predicción de respuesta pues a intervenciones terapéuticas y mejorar los desenlaces clínicos. Entonces, como vemos en esta imagen, digamos que lo que buscamos garantizar es que haya pues una adecuada presión de perfusión, una adecuada entrega de oxígeno y esto pues gracias a la vigilancia de ciertos parámetros que incluyen por un lado, a ver si puedo separar, tenemos pues que está la presión de salida y la presión arterial media, que pues estas me generan un gradiente que es lo que me va a determinar en últimas la presión de perfusión y esta presión arterial media a su vez va a estar determinada por las resistencias vasculares y el gasto cardíaco, que a su vez pues el gasto cardíaco pues va a estar determinado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Entonces, tanto la presión arterial media como el gasto cardíaco pues van a ser muy importantes y lo que me va a garantizar que haya una entrega adecuada del oxígeno es que yo optimice pues los parámetros en relación pues a las medidas pues del gasto cardíaco y al contenido arterial de oxígeno pues que me va a garantizar una entrega adecuada. Entonces, dentro de la monitoría hemodinámica vamos a contar con monitores pues, que van desde las estrategias no invasivas, mínimamente invasivas y las invasivas, que pues ya vamos a ir desglosando poco a poco. Entonces, en cuanto a la monitoría no invasiva, vamos a comenzar con el índice de variabilidad pletismográfica. Este índice se encarga pues, de medir cambios dinámicos a nivel del índice de perfusión durante pues, los ciclos respiratorios, esto en el escenario del paciente bajo ventilación mecánica invasiva y lo que utiliza es precisamente la oximetría de pulso para evaluar los cambios a nivel de la precarga. Este tipo de medida me va a ayudar a evaluar la respuesta a líquidos teniendo en cuenta que el parámetro de referencia va a ser que cuando este índice se encuentra por encima del 13%, me va a permitir hacer énfasis en que pues, el paciente se beneficia pues, de un manejo hídrico y va a tener una respuesta favorable pues, a esta terapia. Adicionalmente, digamos que se ha descrito que cuando se hace una monitoría en el intraoperatorio con este índice, hay una reducción significativa en el lactato perioperatorio. Entonces, digamos que en esta gráfica podemos ver en el eje de las X, pues como tal todo el perioperatorio y en el eje de las Y los niveles de lactato. Vamos a ver que el grupo en el que se utilizó el índice de variabilidad pletismográfica es el de color rojo y el grupo control el de color gris.
Aquí lo que podemos evidenciar es que desde el inicio del procedimiento, durante pues, el intraoperatorio y en las siguientes 48 horas posoperatorias, la reducción pues, en la depuración del lactato pues, fue más significativa en los pacientes en los que se utilizó el índice de variabilidad pletismográfica. Sin embargo, pues como vamos a ver, pues estos métodos tienen ciertas limitaciones y en el escenario pues, del índice de variabilidad pletismográfica tenemos que solo va a ser confiable en pacientes que se encuentran bajo ventilación mecánica. Las arritmias cardíacas también van a afectar su precisión, requiere pues de unos volúmenes mayores a 8 mililitros kilo y pues como usa la pulsioximetría, pues vamos a tener que cuando se encuentran escenarios de vasoconstricción periférica, bien sea por hipotermia, por uso de vasopresores, pues esto me va a alterar la señal y por ende pues va a disminuir la precisión de este método. Adicionalmente, tenemos el volume clamp, que pues este se basa en un principio originado por Jean Penas hacia los años 70, que ya pues vamos a describir en más detalle en una imagen, y pues este método lo que va a hacer es que me va a permitir un monitoreo continuo de la presión arterial. Entonces, dentro de los parámetros calculados, vamos a tener que me calcula pues, la presión arterial sistólica, diastólica, media, y también me va a permitir, mediante el análisis del contorno pues, de la onda, evaluar pues, la variabilidad de presión de pulso. Por otra parte, el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Entonces, como vemos, este pues es el dispositivo, es una pinza que se utiliza a nivel del dedo índice o medio y que va a tener unas señales infrarrojas que pues van a censar como tal el flujo de sangre a nivel de la arteria. Eso es lo que me va a permitir pues medir los distintos parámetros. ¿Y cómo lo hace? Entonces vamos a tener que el manguito se aplica pues a nivel del dedo índice o medio y este pues va a empezar a hacer un ascenso en la presión siguiendo pues la señal pletismográfica hasta pues su pico más alto. Es allí pues donde digamos que va a censar que pues es el pico más alto de la señal pletismográfica y a partir de allí entonces genera una presión constante o una contrapresión que lo que va a garantizar es que se mantenga el diámetro de la arteria de forma constante. Entonces las presiones del manguito y pues a nivel arterial se van a igualar y eso pues va a hacer que pues tengamos un valor de presión arterial. Esto constantemente pues está haciendo una retroalimentación mediante la señal de la onda pletismográfica que va a permitir que pues se hagan modificaciones en el manguito de presión o en la presión ejercida y de esta manera pues tengamos una medición constante de la presión arterial. También pues va a tener limitaciones como son pues que hay una menor precisión en los pacientes con vasoconstricción periférica, que tengan arritmias, que tengan pues cambios rápidos en el tono vascular. Requiere una calibración periódica, que es lo que les mencionaba, pues de que constantemente tiene que estar censando la señal de la onda pletismográfica para hacer cambios en el diámetro de la arteria. Y pues que en caso de que se presenten movimientos del dedo, pues haya alteraciones en la perfusión periférica, pues esto también me va a afectar la calidad de la señal. En cuanto a la ecocardiografía transtorácica, tenemos que, pues esta también es una herramienta que tenemos disponible. Me va a brindar información en tiempo real y me permite evaluar de forma inicial pues, a los pacientes estables. Pues, se caracteriza también por su versatilidad, pero pues digamos que en este escenario pues es una herramienta que es operador dependiente, que pues se pueden presentar alteraciones en la calidad de la imagen dependiendo, por ejemplo, de si el paciente es obeso, si tiene pues una mala ventana, y pues cuando no se obtiene un ángulo de insonación adecuado, que es hacia los 15 grados, pues también pues me va a limitar como la evaluación. Aquí pues digamos que podemos evaluar muchos parámetros, digamos que podemos evaluar tanto características estructurales como funcionales, y dentro de las funcionales tenemos que pues podemos evaluar la contractilidad teniendo en cuenta la fracción de eyección y el índice de acortamiento del TPDT, la precarga, teniendo en cuenta el diámetro de la vena cava inferior y la variabilidad respiratoria, entonces mirando su grado de colapsabilidad, si de pronto pues tiene una colapsabilidad mayor al 50%, pues me habla de un paciente que probablemente esté hipovolémico, que requiera pues volumen.
y pues si está muy distendida, pues ya me habla de que puede estar en un escenario hipervolémico y pues que no vamos a tener una respuesta favorable a la administración de líquidos. Por otra parte, tenemos la poscarga, donde pues podemos evaluar el grosor de la pared ventricular y el diámetro de la raíz aórtica y también hacer una evaluación pues del gasto cardíaco. Pues digamos que esto lo hacemos teniendo en cuenta varias ventanas. Por una parte está pues el eje paraesternal que me va a permitir medir el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y ya después con una apical 5 cámaras podemos hacer una integración pues de la información. Se coloca pues el Doppler pulsado que me va a permitir la medición de la integral de tiempo-velocidad y de esta manera pues sacamos la fórmula del volumen sistólico que multiplicado por la frecuencia cardíaca pues nos va a dar la estimación del gasto cardíaco en tiempo real. Adicional a esto, tenemos que otro de los métodos no invasivos es la bioimpedancia y la bioreactancia. Estos métodos pues, son útiles para estimar el volumen sistólico y el gasto cardíaco y me van a permitir la estimación de la sangre que es eléctricamente conductora. Entonces, lo que se hace con este método es que se envía una corriente eléctrica a través del tórax pues digamos que esto va a censar pues a partir de unos electrodos, se va a censar por un lado en la bioimpedancia las variaciones en la resistencia al paso pues de esa corriente eléctrica en las distintas fases del ciclo cardíaco y en la bioreactancia pues se aplica el mismo principio de la transmisión de una corriente eléctrica, pero en este caso solo se tiene en cuenta el flujo pulsátil. Esto pues digamos que me va a evaluar la cantidad de sangre que está entrando y saliendo del tórax durante el ciclo cardíaco y de esta manera pues hacer la estimación del volumen sistólico y por ende pues del gasto cardíaco. ¿Cuáles son las limitaciones con esto? Pues que también pues su precisión se ve afectada por la presentación de arritmias cardíacas cuando hay acumulación patológica de líquido a nivel del tórax también, cuando hay interferencias eléctricas, entonces pues si utilizan el electrobisturí de forma prolongada durante el intraoperatorio, pues también pues puede verse afectada. Y tenemos que dentro de la literatura no se ha visto que haya una concordancia adecuada con el uso de otros métodos de referencia, por lo que en la actualidad pues su uso es bastante restringido. En cuanto ya a la monitoría mínimamente invasiva, vamos a tener que por un lado está pues el principio pues del análisis del contorno de pulso, que como su nombre lo dice, lo que vamos a ver que van a haber distintos monitores que me van a permitir medir el contorno como tal de la onda de presión arterial y de esta manera hacer una interpretación y permitir estimar algunos parámetros que yo voy a mencionar. Entonces, para el análisis de contorno de pulso lo que necesitamos es principalmente una línea arterial y esto pues me va a permitir la estimación pues, del gasto cardíaco, del volumen sistólico, de la contractilidad, de la poscarga y de variables dinámicas como de la precarga, como la variabilidad de presión de pulso, la variabilidad de volumen sistólico y la variabilidad de presión sistólica. Entonces, digamos que para evaluar este volumen sistólico se va a evaluar principalmente, como podemos ver en la imagen, la fase de la sístole. Entonces vamos a mirar la altura que me habla como tal de la presión arterial sistólica y la duración que me habla de ese tiempo de eyección pues, durante el ciclo cardíaco. A partir de esto, pues digamos que podemos evaluar el volumen sistólico. Por otra parte, tenemos que, en cuanto a la contractilidad, nos vamos a enfocar en la evaluación de la fase ascendente de la onda, en donde vamos a ver que entre más empinada sea esta onda ascendente, se va a asociar a que hay una mejor contractilidad, mientras que cuando encontramos que se encuentra más aplanada o pues más plana, más descendente, vamos a tener que se asocia a que podemos tener una contractilidad disminuida, como en el escenario, por ejemplo, que se usa en inotrópicos negativos. Esto pues es lo que podemos encontrar. Adicionalmente, pues digamos que me permite ver variables dinámicas, entonces pues esto me va a permitir evaluar la respuesta a volumen teniendo en cuenta pues la curva de Frank-Starling y ver en qué parte de la curva se encuentra mi paciente, si está en una zona que ya es independiente o si todavía tiene una respuesta pues favorable a volumen y pues le puedo administrar pues una terapia hídrica al paciente para mejorar esta variabilidad.
Entonces, para hacer el análisis de contorno de pulso, tenemos que se utilizan distintos métodos, como son los invasivos, mínimamente invasivos y no invasivos, y estos pues van a tener diferentes tipos de calibración. Entonces, hablando pues de los métodos invasivos, estos usualmente requieren de una calibración externa. Esto quiere decir que inicialmente se debe hacer una medición del gasto cardíaco por termodilución con un catéter de arteria pulmonar y requiere pues de unos equipos más especializados que incluyen sensores y monitores especializados para hacer pues esta medición externa y ya posteriormente pues hacer como un seguimiento continuo pues de la onda de pulso. En cuanto a los mínimamente invasivos, estos solamente requieren de una línea arterial y el tipo de calibración que utilizan es interno. ¿Esto qué quiere decir? Que se basa en datos biométricos, perdón, en los que tienen en cuenta la edad, el sexo, el peso, la estatura, y de acuerdo a eso se hace una estimación del gasto cardíaco y a partir de eso se hace la interpretación de la onda de contorno de pulso. Para esto pues solamente necesitamos pues un monitor. Y en cuanto al análisis mediante estrategias no invasivas, digamos que estas utilizan unos algoritmos especiales con los que se hace la medición continua pues, del gasto cardíaco y no requieren de un equipo como tal en especial. Entonces, ¿cuáles van a ser las limitaciones con el análisis de contorno de pulso? Pues que se va a alterar su precisión también con arritmias cardíacas, cuando hay respiración espontánea, en escenarios de vasoplejía, cuando se utilizan volúmenes bajos en un paciente ventilado pues, de forma invasiva, en pacientes con tórax abierto o que tengan una presión intraabdominal elevada. Entonces existen distintos dispositivos que pues voy a mencionar algunos de los principales que utilizan este análisis de contorno de pulso, dentro de los cuales incluye el FluTrack Vigileo, que este me va a permitir un análisis en tiempo real del gasto cardíaco. Esto pues mediante una fórmula en la que pues por un lado tiene en cuenta la frecuencia cardíaca y la desviación estándar de la presión arterial. Esto pues multiplicado por un coeficiente que lo que hace es que tiene en cuenta la compliance aórtica y también la compliance y las resistencias a nivel vascular, que las modifica, pues, digamos, en un coeficiente para poder hacer una estimación de este gasto cardíaco. A su vez, pues digamos que ya teniendo en cuenta la superficie corporal, pues podemos medir también el índice cardíaco, el índice de volumen sistólico, la variabilidad de volumen sistólico, las resistencias vasculares sistémicas también se puede integrar pues un catéter venoso central con el que podamos hacer una medición también de la saturación venosa central de oxígeno. Pues digamos que tiene las limitaciones de que en el escenario de vasoplejía o estados hiperdinámicos va a disminuir también su precisión. El ProAQT, pues tiene la capacidad de seguir tendencias hemodinámicas, entonces me va a evaluar tanto la respuesta a líquidos como la titulación a vasopresores. Sin embargo, pues se ha descrito en la literatura que su error conceptual es por encima del 30%, en algunas bibliografías mencionan que es de un 62%, por lo que pues digamos que esto nos habla de que pues no es muy preciso y que pues no es un método muy confiable. Pero dentro de la estructura lo que mencionan es que con él podemos hacer una medición, por un lado, del flujo sanguíneo, evaluando el índice cardíaco, el índice de volumen sistólico. También me permite evaluar la precarga mediante la variabilidad del volumen sistólico y la variabilidad de presión de pulso, la contractilidad con el DP máximo y con el índice de poder o de potencia cardíaco, y la poscarga con el índice de resistencia vascular sistémica. El LeadCode Rapid es otro de los monitores que se han descrito. Este se utiliza más que todo es en el Reino Unido y este va a utilizar el análisis de la potencia de pulso. Esta pues, a diferencia de la onda de contorno de pulso, hace referencia a que tiene en cuenta es la energía con la que viaja pues, la sangre a través de los vasos y a partir de esto pues estima el volumen sistólico y el gasto cardíaco en cada latido. Utiliza un normograma para hacer la calibración pues, interna y pues estimar el gasto cardíaco y también solamente requiere la línea arterial.
se puede ver alterado, pues, igual que todos los que utilizan línea arterial, por el tono vascular y por la presión arterial media. En cuanto al Acumen, este pues es un monitor también avanzado que utiliza inteligencia artificial y pues digamos que me va a contar con un índice de predicción de hipotensión que lo que me va a permitir es estimar si en los próximos 5 minutos el paciente tiene riesgo de presentar hipotensión. Adicional a esto, pues me va a evaluar la contractilidad teniendo en cuenta el DPDT, la poscarga, analizando la elastancia arterial dinámica, el gasto cardíaco y el índice cardíaco, el volumen sistólico y la variabilidad del volumen sistólico, la presión arterial media, la frecuencia de pulso, variabilidad de presión de pulso y la resistencia vascular sistémica. Digamos que todos estos parámetros se miden a partir de una línea arterial, también pues se puede integrar el componente venoso y pues en la precisión de los datos que me aporta va a depender de la calidad de la onda arterial, entonces pues tiene que ser una onda que no esté amortiguada para que pues me dé valores que sean confiables. ¿Cuáles son los beneficios pues con este monitor? Pues que me va a permitir una predicción temprana de hipotensión y por ende pues me va a disminuir el riesgo de que se presente hipoperfusión y pues todas las complicaciones derivadas de ella. Me va a permitir realizar una intervención personalizada en la que no sea una respuesta reactiva sino predictiva y que asimismo pues yo pueda hacer todas las intervenciones de forma oportuna para evitar que se presente pues la hipotensión y pues todas las complicaciones derivadas de ella. Y también pues me permite optimizar la perfusión tisular, disminuyendo el riesgo de lesión renal aguda, de complicaciones neurológicas. Por su parte también tenemos el Doppler transesofágico que pues digamos que está constituido principalmente por una sonda que pues normalmente se introduce por la boca y en un adulto promedio se introduce entre 35 y 40 centímetros y un monitor que es pues donde vamos a evaluar pues los diferentes parámetros. El Doppler como tal lo que va a hacer es que va a medir la velocidad del flujo sanguíneo a nivel de la aorta descendente teniendo en cuenta pues su área transversal y por eso pues digamos que se debe localizar pues a nivel pues es a nivel transesofágico con un ángulo de insonación de aproximadamente 45 grados. Este me va a permitir hacer una estimación del volumen sistólico y del gasto cardíaco y pues guiar la toma de decisiones teniendo en cuenta la precarga, la poscarga y la contractilidad. Se ha descrito pues su aplicación en el escenario de pacientes que presenten un ecocardiograma transtorácico que no sea diagnóstico para diferenciar los distintos estados de shock. En el escenario de sepsis también se ha descrito que han hecho estudios en el que han evaluado su uso en cirugía ortopédica mayor, en cirugía abdominal mayor y en pacientes que tienen muy alto riesgo que se estima que tienen una mortalidad por encima del 20%. ¿Cuáles van a ser las limitaciones? Que es operador dependiente. En teoría, pues con 12 Doppler transesofágicos que uno realice, pues ya tendría una curva de aprendizaje adecuada para poder obtener pues valores como confiables. El problema también es que requiere de ajustes frecuentes en cuanto a profundidad, la orientación, la ganancia, para que pues tengamos valores más precisos y pues que usualmente pues se restringe para el uso intraoperatorio pues debido a que pues debe ser con el paciente bajo anestesia general porque pues el despierto pues no lo va a tolerar mucho. Se describen pues algunas contraindicaciones absolutas, dentro de las cuales se mencionan enfermedades estructurales a nivel esofágico o que pacientes que hayan presentado cirugías esofágicas o gástricas previas o que pues en algún escenario que esté despierto pues no se ha colaborado. Dentro de las contraindicaciones relativas se menciona las alteraciones a nivel de la columna cervical, la hernia hiatal, las coagulopatías, la radiación torácica previa y el trauma facial o de vía aérea. Ya continuando con la monitoría invasiva, acá pues vamos a mencionar principalmente el catéter de arteria pulmonar, que pues digamos que se ha utilizado a lo largo de los años para hacer una medición de las presiones sistólicas, diastólicas y de oclusión de la arteria pulmonar, lo que me permite hacer mediciones tanto del gasto cardíaco como pues de la precarga a nivel izquierdo.
Y adicional a esto, pues me permite la medición de la saturación venosa de oxígeno, lo que me va a aportar pues información acerca pues de la entrega y pues del consumo de oxígeno. Estas estrategias utilizan un método que es de termodilución, en el que se administra pues una solución fría entre 0 y 4 grados, y pues hay un termosensor que me va a estar sensando pues los cambios de temperatura desde que administro pues esta sustancia hasta que llega pues al termosensor. Esto pues me va a permitir el gráfico pues de una curva de dilución, en donde vamos a tener que entre mayor sea el área bajo la curva, menor, me va a hacer referencia a un menor gasto cardíaco, y entre menor sea el área bajo la curva, un mayor gasto cardíaco. Digamos que cada vez pues se opta más por disminuir el uso de este método, teniendo en cuenta pues que es muy invasivo, que tiene riesgo de presentar complicaciones, pero dentro de los usos que se describen está en los procedimientos de cirugía cardíaca, en los escenarios de hipertensión pulmonar severa, de shock cardiogénico o enfermedades cardiopulmonares graves. Tenemos la termodilución transpulmonar, que es otro método invasivo, pero no tan invasivo como el catéter de arteria pulmonar. Y en este lo que se utiliza es un catéter venoso central y un acceso arterial que está descrito a nivel femoral. Esta técnica pues se puede utilizar para medir el gasto cardíaco, por un lado, también evaluando pues con la estrategia de termodilución la administración pues de una solución fría a partir del catéter venoso central, y digamos que el sensor en este caso se va a encontrar a nivel femoral y se va a evaluar pues los cambios pues de temperatura de esta solución pues desde el sitio donde se administra hasta donde se encuentra el sensor. Adicionalmente, me permite evaluar la presencia de agua pulmonar extravascular, lo que me va a permitir establecer los pacientes que, por ejemplo, puedan presentar un edema pulmonar, que tengan un SDRA severo, y pues incluir pues estrategias de manejo para estas alteraciones a nivel pulmonar. Y la evaluación del volumen intratorácico de sangre, que me habla principalmente del volumen de sangre que vamos a tener a nivel pulmonar y a nivel pues, de las cavidades izquierdas. Este, pues como lo mencionaba, es menos invasivo que el catéter de arteria pulmonar, y pues me permite hacer una evaluación hemodinámica que va a ser intermitente. Entonces, pues teniendo en cuenta todos estos métodos, pues digamos que son muchas las herramientas con las que contamos para la monitoría, pero pues la pregunta es cuál vamos a usar con cada paciente. Entonces, digamos que hay descritos pues diferentes algoritmos en los que se mencionan pues los distintos monitores que podríamos tener en cuenta y utilizar dependiendo pues del paciente al que me esté enfrentando, teniendo en cuenta el riesgo individual del paciente y el riesgo estimado quirúrgico. Entonces, digamos que en los pacientes de bajo riesgo, pues principalmente va a ser la monitoría básica no invasiva, pero pues en el escenario de los pacientes de alto riesgo, pues además de esa monitoría básica no invasiva, hay que tener en cuenta si el paciente pues requiere de un acceso, una línea arterial para hacer un monitoreo continuo de la presión arterial, hacer un monitoreo pues del volumen sistólico y del gasto cardíaco, de la relación de la variabilidad de presión de pulso y de la variabilidad del volumen sistólico, que pues me van a hablar desde la estancia arterial y pues de los cambios a nivel de la poscarga. Si adicionalmente a esto, pues dependiendo pues del tipo de cirugía, requiere el uso de un catéter de arteria pulmonar, de las distintas técnicas ecográficas, y pues digamos que pues hay que individualizar cada paciente dependiendo de los requerimientos que tenga. Entonces, en este algoritmo, digamos que tenemos que en el caso del escenario perioperatorio, yo estoy frente a un paciente que va a una cirugía cardíaca o no cardíaca. En el escenario de la cirugía cardíaca tenemos que ver que estos pacientes usualmente tienen una indicación de un monitoreo hemodinámico avanzado, y para esto digamos que nos encontramos pues en el paciente pues de alto riesgo, en donde pues se va a beneficiar de una monitoría con ecocardiografía transesofágica, un catéter de arteria pulmonar o la termodilución transpulmonar. Por su parte, digamos que en el escenario del paciente
que va para cirugía no cardíaca, entonces yo evalúo el riesgo del paciente, el riesgo quirúrgico. Si tiene un alto riesgo, entonces tengo que mirar si tiene una indicación para hacer una medición del gasto cardíaco y pues optimizar. Entonces acá mencionan si el paciente tiene una falla hepática, una sepsis, que pues me puede hablar de una alteración a nivel del tono vascular, y de acuerdo a esto, entonces mirar si tiene un alto riesgo, hacer el uso del análisis del contorno de pulso con técnicas invasivas o calibradas, como sería pues el caso del catéter de arteria pulmonar, y el uso del Doppler esofágico. Ya en el escenario de pacientes que tengan un riesgo intermedio, entonces vamos a tener que se pueden utilizar estrategias invasivas o no invasivas que sean no calibradas, en este caso para evaluar pues la onda de contorno de pulso. Y también pues en algunos casos se pueden beneficiar del uso del Doppler esofágico. Por otra parte, tenemos estos pacientes que tienen un bajo riesgo, en donde tenemos que, pues, en estos solo se va a utilizar la monitoría de hemodinámica básica, y pues se pueden utilizar estrategias para el análisis del contorno de pulso que sean no invasivas, como por ejemplo el volume clamp. Finalmente, pues tenemos que todos estos parámetros que les estaba mencionando son parámetros dinámicos que podemos estar haciendo una evaluación continua de acuerdo a nuestras intervenciones, de la respuesta que tiene el paciente, pero también existen unos parámetros estáticos que me van a permitir hacer una detección temprana del compromiso hemodinámico, y pues digamos que como son mediciones que son de un solo momento, digamos que tienen un rol limitado para evaluar el manejo subsecuente y pues la respuesta al mismo. Dentro de estos parámetros estáticos tenemos el lactato, el déficit de base, la saturación venosa central de oxígeno, el gap venoarterial de dióxido de carbono, la PVC y la presión de oclusión de arteria pulmonar. Entonces, en cuanto al lactato, digamos que este pues, es un indicador de metabolismo anaerobio. Va a ser un producto pues, de la hipoperfusión tisular y pues me va a predisponer a que se presenten complicaciones posoperatorias. Es importante tener en cuenta que siempre con las elevaciones del lactato no solamente es igual a hipoperfusión, sino que hay que descartar otros diagnósticos diferenciales como son la presentación de insuficiencia hepática, que me alteran el aclaramiento del lactato, algunos medicamentos como los vasopresores, la metformina, que también me pueden alterar este valor, o que tengan deficiencias de tiamina que pueden afectar el metabolismo de piruvato y por ende pues también alterar el lactato. Entonces, pues este es un marcador que también pues tenemos presente y que principalmente la depuración del lactato se utiliza como un factor pronóstico pues para evaluar también pues la respuesta que tengamos a las medidas terapéuticas que se establezcan. Por su parte tenemos la saturación venosa central de oxígeno, que esta ya me va a dar como tal una relación global entre el consumo y la entrega, y me brinda información como tal del estado hemodinámico y va a estar estrechamente relacionado con el estado del gasto cardíaco. Entonces, pues nuestro número de referencia es el 70%, que en los escenarios donde tenemos una saturación venosa por debajo del 70%, esto nos habla de que hay una alta extracción de oxígeno, y aquí pues tenemos que pensar si hay un problema de entrega, de consumo, o si hay una disoxia celular. Y de acuerdo a eso, pues digamos que vamos a ver en el escenario pues que nos encontramos cuáles pueden ser las posibles etiologías y pues trabajar sobre esas etiologías pues para mejorar pues esta extracción de oxígeno. Y cuando está por encima del 70% tenemos una baja extracción de oxígeno. Entonces acá también tenemos que mirar si es que hay una disminución como tal en el consumo, en pacientes que tengan una sedación profunda, en un aumento en la entrega en el escenario de uso de inotrópicos o cuando se utiliza una oxigenoterapia excesiva, o también en el escenario de un shock séptico en el que haya una disfunción mitocondrial que altere también esta extracción de oxígeno. Esto pues va de la mano con la diferencia de la presión arterial de dióxido de carbono,
que es otro de nuestros parámetros estáticos, y que es un indicador temprano y sensible pues, de hipoperfusión tisular. Este me va a reflejar principalmente la perfusión y también el gasto cardíaco en este caso pues va a ser uno de los principales determinantes. Entonces nuestro valor de referencia va a ser el 6, cuando está por encima de 6 me habla de que hay una hipoperfusión tisular, por ende pues puede que haya un gasto cardíaco que se encuentre bajo, y cuando está por debajo de 6 la perfusión puede estar adecuada o puede encontrarse frente a una hiperventilación compensatoria. Entonces, pues todo esto es importante, ¿por qué? Porque cada vez se está apuntando más hacia una terapia que sea más personalizada y digamos que si tenemos un paciente al que pues se le haga un manejo muy restringido o que se le dé un manejo excesivo, en ambos escenarios vamos a tener complicaciones. Entonces, por ejemplo, en el escenario del paciente hipovolémico, pues esto me aumenta el riesgo de que haya hipoperfusión, que haya más riesgo de infección, de falla orgánica, riesgos de ACV y pues de resultados adversos, pero si me voy hacia el otro extremo, también voy a aumentar el riesgo de que haya una disfunción orgánica, que haya hipertensión intraabdominal, falla respiratoria, hayan problemas de coagulación y fallas orgánicas múltiples. Entonces, pues la ideal es que utilicemos como todas estas herramientas de forma apropiada para cada paciente y de esta manera pues le logremos dar una terapia guiada que me permita hacer un manejo óptimo del paciente durante todo el intraoperatorio. Entonces, ¿cuál es el futuro del manejo hemodinámico teniendo en cuenta todas estas herramientas? Es que, pues si vemos acá como en la línea de tiempo, anteriormente pues estábamos basándonos principalmente en parámetros estáticos para guiar nuestras intervenciones, y con el paso del tiempo lo que se ha buscado es hacer un manejo más individualizado, teniendo pues en cuenta ciertos estándares de manejo que nos pueden dar una guía, pero en últimas lo que se busca es que cada vez nos guiemos hacia un manejo hemodinámico personalizado, teniendo en cuenta pues todas estas estrategias de monitoría que tenemos disponibles. Y a su vez, como podemos ver, lo que se busca es que pasemos de métodos de monitoreo invasivos hacia los no invasivos y pues de esta manera pues garantizar un menor riesgo de complicaciones y pues un mejor desenlace para nuestro paciente. Y pues eso era todo lo que traía para hoy. Muchas gracias. ¿Hay alguna forma de